Mamá no se muere. Por favor, por favor, por favor. Yo quiero mucho a mi madre, pero, Dios mío, que esté muerta y que le vaya bien. Y quiero decir que vaya al cielo y que le guste. Yo quiero que mi madre sea feliz, pero ya sé que no tenía que pensar lo que estoy pensando. Pero yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y más. Y no tengo por qué sentirme culpable. Que se muera y que se muera. Si la matas, te pago una misa. No podía haberse muerto a los 80 o a los 85. Uno a los 85 ya tiene que haber hecho todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pues no. 102 años. Y no tiene intención de morirse. Ella dice que no quiere morirse nunca. Y mientras tanto, yo renunciando a todo por ella. Incluso a casarme, porque no me he casado por ella. ¿Pero está fría, no respira? No sé, pero no se mueve. La palmó. ¿Pero estás seguro de que no se mueve? Hace media hora cuando te llamé no se movía. ¿Cómo que hace media hora? ¿Pero no has vuelto a mirar? No sé, me daba cosa, te esperaba. ¡Ay, Dios! ¿Carlos? Oye, que no está muerta, que no se mueve, pero que no está muerta. ¡Ay, Dios! Ah, ya la ha dado. ¿Cómo? Ah, pues no sé. Pero ya la hora que es no creo que se muera hasta mañana. Porque yo veo que respira. Sí, respira fuerte. Paquito, ¿estás bien? ¡No! Madre mía. ¿Pero cómo se puede ser tan blando? Total, porque mamá se va a morir. Si ya le toca, hombre. Ande que se muera ya. Con los años que tiene, qué horror. El testamento. ¿Dónde pueden tener escondido el testamento? ¿Dónde está el testamento? ¡Ay, Laura, ahora no! ¿Cómo que ahora no? ¿Ahora no qué? ¡Que mamá todavía está viva! Más muerta que viva. ¿Tú sabes cuánto hay? Nada, ¿qué quieres que haya? No digas Que tonterías. no hay nada, te lo juro. Pero se lo has preguntado. No. Entonces, ¿para qué juras? ¿Dónde está la libreta? Que no lo sé. Entonces, ¿cómo sabes que no tiene nada? ¿Por qué lo sé? ¿Cómo que lo sabes? ¿Qué sabes? Nada, yo no sé nada. Entonces... ¡Ay, déjame! Paquito, no me engañes. No me digas mentiras que te conozco. ¿Dónde está la libreta de los 100.000 euros? En el verano del 71, mamá no vendió la finca del muerto. Oye, a mi padre no le llames el muerto, ¿eh? ¿Por qué? ¿No está muerto? Más muerto está el tuyo que se murió primero. Pues mira, le pagaron 200.000 pesetas o algo así, ¿no? Pues 200.000 pesetas, 50 años sin tocar un duro, mamá tiene por lo menos 100.000 euros. Mamá no tiene 100.000 euros. Paquito, la libreta. Que me muera ahora mismo. Todas las viejas del mundo tienen su libretita. Que no hay ninguna libreta. Mira, a mí me lo dijo mamá. Mamá me dijo, el día que yo me muera, mitad para cada uno. Y mamá se está muriendo, ¿no? O sea, mitad para cada uno. Pero eso no quiere decir que mamá tenga ninguna libreta. A una casa. ¿Una casa? ¿Qué casa? Esta casa. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco está la casa? ¿Qué quieres? ¿Que te ayude a buscarla? ¿Esta casa? Sí, mira, por eso yo he pensado. Como tú has vivido aquí toda la vida y tú de aquí no te vas a mover hasta el día que te mueras, porque tú te vas a morir aquí, ¿no? Pues no sé. Mira, Carlos y yo hemos pensado. Hala, que Paquito se quede con la casa y yo con el dinero. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿no? Tú has vivido muy tranquila estos años. En cambio, yo todos estos años... ¿Pero qué años? ¿Qué dices? Mira, yo no te entiendo nada. Pues que mamá sola no ha podido estar, ¿verdad? Quiere decir que a mamá alguien la ha tenido que cuidar. O sea, a mamá la he cuidado yo, ¿no? Sí. Pues eso, que ya que yo he cuidado No a mamá, sigas. pues eso que yo había pensado que esta casa era mía. Bueno, no es que lo hubiera pensado, es que yo diría que es mía, ¿no? No. Ah. ¿Y por qué? ¿Y tu hermana? ¿Qué pasa con tu hermana? Que yo no me crié aquí. Pero esta casa era de mi padre, no del tuyo. ¿Y mi madre no es tu madre? Bueno, eso sí. Eso sí que no me lo esperaba de ti, ¿eh? ¿Cuándo has pagado tu alquiler? Oye, que hace 25 años que no vivo, que no salgo más que para ir al trabajo, de casa a las monjas, de las monjas a casa, y venga a hacerle la comida y lavarla y limpiarle la ropa. Y si no, mira, mira, ¿Qué? ¿Qué pasa? huele, no huele. Yo no huelo a nada. El olor de la caca de mamá, que no se me quita de encima, que no se va. Así que no diga que he vivido de la sopa boba. Mira, suerte que has tenido tú con la embolia de mamá. Te ha dado tema de conversación para todo este tiempo. A mí me encanta la gente. Y casarme de una vez y tener hijos, todo eso. ¿Casarte tú? Sí, yo, ¿qué pasa? Ahora sí que ya no entiendo nada. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Pero tú no eres marica.
¿Qué? Hombre, yo siempre había pensado que tú eras marica. Y yo lo respeto, ¿eh? Si eres marica, eres marica. Yo lo respeto. ¿Yo, marica? Hombre, Paquito, ahora no me vayas a decir que no eres marica. Yo no soy eso. A ver si va a resultar que Carlos tenía razón. Mira que me lo dijo, ¿eh? Laura, tu hermano es marica y no lo sabe. El timbre de mamá. ¿Qué timbre? El de mamá, seguro que se ha despertado para la pastilla. ¿Qué pastilla? La pastilla de mamá. No jodas, ¿y para qué tiene una pastilla? Si ella tiene un pie en la tumba. Es igual, déjala que se la tome, así se muere más tranquila. Ya voy, mamá. Que esta casa era de mis abuelos. Y dale, cuando se murió tu padre, ¿esta casa es de mamá, sí o no? Pero mis abuelos... ¿Es de mamá, sí o no? Sí, sí, sí. Pues si es de mamá, también es de mucho. ¿A quién más se lo has dicho? Dime, ¿a quién Que más? ya va, coño, ya Porque a va. lo mejor a estas alturas medio Madrid cree que lo soy. ¿A ti te gustaría que yo fuera por ahí diciendo que mi cuñado lleva peluca? ¿Eh? Dame la Carlos. pastilla. No, no le hagas caso, que es que está muy nervioso. Sí, venga, yo ya voy. Adiós. Mañana me paso y me pagas mi parte de la casa. ¿Qué parte de la casa? La mía. Pero no habíamos quedado en que la casa era para mí. Claro, cuando me pagues mi parte. Yo no entiendo nada. Vamos a ver. ¿Qué vale esta casa? Esta casa calculo yo que vale unos 300.000 euros, ¿no? Le sumas los 100.000 de la finca y ¿qué te da? ¿Qué te da, Paquito? ¿Qué te da? No sé, ¿qué me da? Vaya mierda de maestro. Si a los 300 de la casa le sumas los 100.000 de la finca, ¿qué te da, Paquito? ¿Qué te da? 400, 400. Bien. ¿Y si lo divides entre dos? Pues 200, 200. Pues 200 para ti y 200 para mí, que es lo que nos toca a cada uno de la herencia de mamá. ¿Te importa que me lleve un cuadro de estos? Para tener a Carlos tranquilo. Y ya me llevo yo la maleta al rastrillo. No, no, eso no. ¿Por qué? Pues porque no quiero. ¿Pero por qué? Pues porque no. Oye, ¿y este papel? Es mío, es mío. ¿Papel? ¿Qué pone ese papel? Déjame No, que ver. es mío, ¿Quién que eres? es privado, que no. Oye, ¿y esta libreta? Paquito, esto no estaba aquí antes. ¿Qué hace aquí esta libreta de mamá? Yo no quería, Laura. De verdad que yo no quería. ¿Qué es esto que mamá te da plenos poderes para vaciarle esta cuenta que pone aquí? ¿Qué cuenta es esta que está pasando aquí? Nada, Sal de nada. ahí. No, Dime qué son estos poderes y de dónde ha salido esta libreta de mamá. ¿De dónde han salido estos 9.000 euros? no lo sé, yo no sé nada, yo no he hecho nada. Sal de ahí. No, Que no te voy a hacer nada. ¿Y más libretas? ¿Pero cuántas libretas tenía mamá? son mías. Coño, 24.000 euros, no decías que no tenías nada. ¿Y en esta otra qué hay? Nada. Mira, esta sí que es de mamá. Sí, pero no tiene nada, es de la pensión. ¿Y estos traspasos? Esto es lo que yo pienso que es. Yo no sé lo que tú piensas. Vamos a ver si yo lo entiendo. Estas libretas las ingresan la pensión de mamá. Sí. ¿Y esta? ¿Has estado pasando cada mes el dinero de la pensión de mamá a esta otra libreta? Porque es para mí, yo la he cuidado, así que es mía. Ya. Y solo por curiosidad. ¿Tú desde cuándo te estás quedando con la pensión de mamá? Yo no me estoy quedando con la pensión de mamá, que ya cuando le dio la embolia me firmó el papelito ese para Pero que si pudiera tienes 50.000. cobrarla. Que mamá cuesta mucho, que gasta mucho. Ya. Que estos 25.000 euros me van a venir que ni pintados. Que 25.000 euros. Hombre, mitad para cada uno, ¿ya no te acuerdas? Oye, que yo he pagado siempre todo y he mantenido a mamá. Y si gasto poco y la libreta va creciendo, pues he ahorrado y me lo quedo. Que te calles. Sí. Pero bueno, tú eres un chorizo. A mí no me llame chorizo. ¿Y cómo le llamas tú a quererse quedar con el dinero de tu hermana? Oye, que yo a ti no te he robado nada, ¿eh? Y además, ¿de qué crees tú que ha vivido mamá durante todo este tiempo? Pues del aire, ¿de qué va a vivir? ¿De qué? Hombre, según tú del aire, porque si ni come, anda que si me llego yo a enterar. O sea, mi madre pasando hambre y tú el querubín forrado hasta las cejas. Saca la libreta de la finca, pero ya. Que no hay más libreta, La maleta, solo hostia, esa la de los maleta. 9.000 euros. La maleta. Pues aquí faltan 100.000 euros. ¿Dónde están? Y yo qué sé, se lo habrá gastado. ¿Quién? Mamá, ¿se lo habrá gastado mamá? Esa es la libreta de los 100.000 euros. ¿Esta? Sí, mira a ver cuándo abre mamá esa libreta. Quita, hombre. En 1971.
¿Y cuánto dice que había? 225.000 pesetas. ¿Y tú de dónde crees que sacó mamá todo ese dinero? De la finca, claro. Pues claro, hombre, claro. Pero mira, mira a ver 6 años más tarde, mira a ver cuánto le queda. 25.000 pesetas. Por eso no hay 100.000 euros, porque se lo gastó, y no dijo ni mu. Se lo cayó como una muerta. A ver ahora cómo salgo yo de esta. ¿Pero qué te pasa? Pues que estoy metida en un buen lío y yo contaba con este dinero, ¿eh? Bueno, que necesito ese dinero. Pero vamos a ver. ¿Tú cuánto debes exactamente? Nada, 200.000 euros. ¿200.000 euros? ¿Y cómo puedes dormir debiendo 200.000 euros? Pues mal, Paquito, duermo muy mal. A ver, los 200 a la casa yo creo que se los sacamos, ¿no? ¿Pero no decías que valía 300? Nada, que no se muere, ¿eh? Siempre respirando. Pero es que no se va a cansar nunca. Claro que no. No sonaba el timbre porque estaba durmiendo. Pero ¿por qué no se muere ya, hombre?